En el vídeo de hoy vamos a leer sobre datos interesantes y curiosidades sobre politiqueo. La palabra política viene del griego politica, que significa asuntos de las ciudades. A menudo se atribuye a la antigua Grecia el nacimiento de la democracia, donde los ciudadanos, algunos, se podían reunir para debatir y decidir sobre asuntos públicos. El primer sistema político conocido se originó en Mesopotamia alrededor del año 3000 a.C. Esta civilización temprana contaba con un gobierno estructurado con leyes y funcionarios, lo que sentó las bases para los sistemas políticos futuros. El órgano de gobierno más antiguo que existe opera en el Althing de Islandia y se estableció en el año 930 d.C., aunque las Islas Faroe y la isla de Man, en el Reino Unido, también se atribuyen el parlamento más antiguo. La República de Platón es una de las primeras obras de filosofía política y examina la naturaleza de la justicia y el estado ideal. Se considera a Pericles, estadista y general ateniense, como uno de los primeros políticos profesionales de la historia. Vivió en la antigua Grecia durante el siglo V d.C. y destacó por su oratoria, su habilidad para la toma de decisiones y su liderazgo. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna. Tras perder su trabajo como diplomático, se dedicó a estudiar a los antiguos filósofos romanos. A finales de 1513 completó la primera versión del tratado político por el que se haría famoso. Maquiavelo no vivió para ver si lo había conseguido. El Príncipe se publicó en 1532, 5 años después de su muerte a los 58 años. Golpes de Estado derrocaron a 46 gobiernos electos en la segunda mitad del siglo XX. Una declaración perdida. Fiji fue declarada independiente del Reino Unido en la década de 1970, pero perdió su propia copia de la Declaración de Independencia y tuvo que pedirle al Reino Unido que les proporcionara una copia. La Ley Electoral Española, de 1985, no permite la publicación de sondeos electorales durante los 5 días previos a las elecciones. Lo que no tuvieron en cuenta en aquella época, ni nadie se había dignado a modificar posteriormente, es que en el año 2016 Internet iba a permitir a la ciudadanía leer las encuestas realizadas y publicadas en Andorra. Así, la gente de Electrograph tuvieron la imaginativa idea de convertir a las principales fuerzas políticas en tipos de fruta y así saltarse la ley publicando desde Twitter sus encuestas. Los votos de los astronautas también cuentan. Cuando votan en el espacio simplemente indican su dirección como órbita terrestre baja. Sus votos se siguen contando igual que los de cualquier otra persona que no se encuentre en su país de origen en el momento de votar. Y también se les ofrece la misma privacidad. El primer país que permitió el voto de las mujeres fue Nueva Zelanda en el año 1893. Aunque con alguna restricción. Podían votar, pero no ser elegidas para cargos políticos. Y los siguientes países fueron Australia en el 1902, Finlandia en 1906 y Noruega en el 1913. En diciembre del año 1777, Marruecos, bajo el gobierno del sultán Mohamed III, fue el primer país en reconocer públicamente la independencia de Estados Unidos. Este reconocimiento se materializó en una declaración que permitía a los barcos estadounidenses entrar libremente en puertos marroquíes. La monarquía yugoslava terminó con la Segunda Guerra Mundial, dejando al rey Pedro II sin trabajo. Se fue a Estados Unidos y consiguió trabajo en un banco. Su hermano, el príncipe Alejandro, se convirtió en vendedor de lavadoras. La ceremonia de la vara negra en el Reino Unido. La inauguración del Parlamento británico es un gran evento repleto de elaborados rituales, y uno de los más peculiares es la ceremonia de la vara negra,
en la que se le impide simbólicamente la entrada a la Cámara de los Comunes al mensajero del monarca. Se le cierra la puerta en las narices para afirmar la separación de poderes entre la monarquía y los representantes electos. En la India, los votantes pueden elegir ninguno de los anteriores en sus papeletas. Si consideran que ninguno de los candidatos merece su voto, pueden seleccionar esta opción. Es una manifestación de insatisfacción y una forma de que los ciudadanos expresen su descontento con las opciones disponibles. El primer presidente zurdo de Estados Unidos fue James Garfield, el 20º presidente. El emperador romano Calígula nombró senador a uno de sus caballos favoritos. El emperador amaba tanto a su caballo, llamado Incitatus, que le regaló un pesebre de mármol, uno de marfil, un collar enjollado e incluso una casa. Calígula también planeó nombrar cónsul a su fiel corcel antes de su asesinato. Cuando Boris Yeltsin se presentó a la reelección en Rusia en el año 1996, se dio cuenta de que muchos de los habitantes de las ciudades que lo apoyaban se irían de vacaciones y no iban a votar. Así que consiguió que una cadena de televisión emitiera episodios especiales de una popular telenovela el día de las elecciones. Para no perdérselos, la gente se quedó en la ciudad y aprovecharon para ir a votar. Tonga es el único reino polinesio que nunca ha estado bajo el control de potencias europeas. Estonia ocupa el primer puesto en Europa en los índices de ciberseguridad y su capital, Tallinn, alberga el Centro de Excelencia Cooperativa de Ciberdefensa de la OTAN. La guerra de las Sorlingas duró 335 años y no tuvo ni batallas ni muertes. La guerra, que se extendió entre 1651 y 1986, fue una consecuencia de la Guerra Civil Inglesa y de la decisión de los holandeses de aliarse con los parlamentarios en lugar de los realistas. Los monarquistas habían asaltado algunos buques holandeses en venganza antes de huir a las Islas Sorlingas. Los holandeses se presentaron exigiendo reparaciones a los monárquicos y al no pagar declararon la guerra, pero decidieron dar por terminado el asunto e irse a casa rápidamente al darse cuenta de que los monárquicos no tenían ni un céntimo. Lo único es que nunca declararon la paz con las islas y simplemente olvidaron por completo que estaban en guerra. El 26 de julio de 1184, Enrique VI de Alemania celebraba una audiencia en una iglesia para resolver una disputa de tierras. El suelo se derrumbó, provocando que muchos cayeran a la fosa séptica, y 60 se ahogaron. Este es de mis favoritos porque es bizarro como el solo. En marzo del 2004, Jack Ryan ganó las primarias republicanas para el escaño vacante en el Senado de Estados Unidos por Illinois, y Barack Obama ganó la nominación demócrata. 6 semanas después, Ryan se retiró porque su ex esposa publicó los registros judiciales del divorcio, donde se afirmaba que la llevaba a clubes BDSM por todo el mundo. La ex esposa es Jeri Ryan, quien interpretaba a Seven of Nine en Star Trek Voyager. El partido político más antiguo del mundo en funcionamiento es el Partido Demócrata de Estados Unidos, fundado en 1828. Los siguientes son el Partido Conservador en el Reino Unido, 1834, el Venstre en Dinamarca, de 1870, los Socialdemócratas en Dinamarca, 1871, el Partido Nacional Liberal en Rumanía, 1875, y el Partido Socialdemócrata de Alemania, 1875. El Vaticano no existía como país antes de 1929. Mussolini, el jefe de gobierno italiano en aquel momento, firmó el tratado en 1929 que lo convirtió en un estado soberano. Sudáfrica tiene 3 capitales, cada una con una función distinta. Pretoria es la capital administrativa, donde se ubica el poder ejecutivo, incluyendo al presidente y al gabinete.
Ciudad del Cabo es la capital legislativa donde se encuentra el Parlamento y Bloemfontein es la capital judicial donde se encuentra la Corte Suprema de Apelaciones. Todos los Romanov desde mediados del siglo XVIII eran étnicamente alemanes. Joseph Stalin, aunque hablaba ruso con fluidez, no era hablante nativo y su marcado acento georgiano fue perceptible a lo largo de su carrera. Nació como Iosif Vissarionovich Yugashvili en Georgia y adoptó el nombre rusificado Iosif Vissarionovich Stalin más tarde en su vida. En el año 2007, solo 28 países, que representan el 13% de la población mundial, eran plenamente democráticos. 54 países, que representaban el 38,3%, eran democracias imperfectas, 30 eran regímenes híbridos y 55, que consistían en el 38,2% de la población mundial, eran regímenes autoritarios. Hay algunos países donde la edad para votar es diferente a la de la mayoría. Se puede votar con 16 en Austria, Chipre, Nicaragua, Ecuador, Brasil y Argentina. A los 17 puedes votar en Seychelles, Sudán y Timor Oriental. En Indonesia también es a los 17, a no ser que estés casado, en cuyo caso puedes votar antes. Y en Irán puedes ir a votar con 15 años. Durante más de 30 años, Canadá y Dinamarca han disputado el control de una pequeña isla cerca de Groenlandia llamada Isla Hans. De vez en cuando las autoridades de cada país la visitan, dejan una botella de licor de su país como muestra de poder. En 3 países de la Unión Europea, las elecciones se prolongan más de un día. Italia y la República Checa son 2 días y Estonia una semana entera. Parker, un perro en Georgetown, Colorado, ha sido nombrado alcalde honorario. Irán, a lo largo de su historia, ha tenido 27 capitales, más que cualquier otro país del mundo, y ahora la 28ª es Teherán. Nadie puede ser ciudadano del Vaticano por nacimiento. Se concede la ciudadanía por nombramiento para trabajar en un puesto determinado al servicio de la Santa Sede. La ciudadanía se extiende a los cónyuges, padres y otros familiares que convivan. Una vez que el nombramiento cesa, se revoca la ciudadanía. Y el último por hoy, el monarca con el reinado más largo de la historia fue Luis XIV de Francia. Gobernó durante 72 años y 110 días. Y el rey Luis XIX de Francia tuvo el reinado más corto de un monarca en la historia. Reinó sobre Francia durante apenas 20 minutos en 1830 tras la abdicación de su padre Carlos X, antes de dimitir él mismo como parte de la Revolución de Julio. Y esto es todo por hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en el siguiente.